Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hemos contemplado que la mención de los dones del Espíritu se encuentra tanto en Corintios como en Romanos. Vemos que el tema de los dones del Espíritu es un tema que compete a la instrucción apostólica, pero particularmente hay una mención que quiero destacar aquí en Romanos capítulo 12, que tiene que ver con el don de profecía y su diferencia del don de la enseñanza. Ustedes pueden notar entre el verso 6 y el verso 7 que se menciona el don de profecía, dice sí el de profecía, y en el verso 7 dice el que enseña en la enseñanza. Entonces notamos que el don de profecía no es el don de enseñanza y que el don de enseñanza no es el don de profecía. Cuando nosotros hablamos de la profecía en un sentido estrictamente bíblico y general, tendría que ver esto con la voz de Dios. Y aunque sabemos que la palabra del Señor es la voz de Dios, y en medio de la enseñanza, el ministerio de la palabra, escuchamos la voz de Dios, a esta manifestación de la voz de Dios, la Escritura le llama enseñar. Pero hay otra manifestación que tiene que ver con una experiencia específica de la voz de Dios, que es el don de profecía. Esa palabra profecía, que en el griego es prefeteia o profeteia, tiene que ver con hablar anticipadamente. Es decir, transmitir un mensaje del Espíritu Santo de parte de Dios en un contexto particular. La voz de Dios viene en una situación específica. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, hay dos palabras en griego para la palabra palabra, valga la redundancia, que es la palabra logos y la palabra rema. Y la palabra logos tiene que ver con la primera vez que Dios habla. Entonces, cuando contemplamos la Escritura, cuando leemos la Escritura, es la primera vez que Dios habla. Y en la palabra de Dios, en la Escritura, hay una exposición general para nosotros, una dirección para nosotros. Pero esa palabra rema tiene que ver con la segunda vez que Dios habla. Y tiene que ver con cómo el logos se aplica al contexto de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una vida, cada uno de nosotros tiene un pasado, tiene un presente, tiene un propósito particular, tiene un llamado de Dios. Y es allí donde entra el don de la profecía, a traer todo el contexto de la generalidad de la palabra del Señor a nuestra vida práctica, a una dirección específica, a un caminar, a un entender la mente de Dios para el propósito particular que tiene con cada uno de nosotros. Entonces la palabra profecía significa hablar anticipadamente, también significa predecir, es decir, mencionar las cosas antes que sucedan, es decir, dirigir, instruir, mostrar en un contexto particular. Mientras que la palabra enseñanza en el griego, que es la palabra didascalia, significa instrucción, es una instrucción, pero es una instrucción general. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a describir 7 enfoques que tiene el don de profecía. El don de profecía es un don importante, tanto que en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, hay como una insistencia de parte del Espíritu de Dios por medio de la pluma de Pablo para que la iglesia se sumerja en una atmósfera profética,
en una experiencia profética, de tal forma que todos pueden, si lo desean, anhelar y experimentar estas realidades. Entonces vamos a hablar de 7 enfoques que la palabra del Señor nos muestra sobre la expresión del don de profecía. El primero de ellos está en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, que en varios elementos que encontramos en este verso, podemos describir una realidad profética que vivía la iglesia del primer tiempo. Y es que Timoteo había recibido un don que le fue entregado por el Espíritu Santo en medio de una manifestación del don de profecía. Y esa manifestación del don de profecía vino acompañada de la imposición de las manos de un grupo de hermanos que eran los hermanos ancianos. Entonces, hay una reunión, hay unos hermanos ancianos, hay imposición de las manos sobre Timoteo y hay una palabra profética que vino sobre él. Y a raíz de esto, la palabra nos está mostrando que Timoteo experimenta un don y recibe un don. Es decir, los dones del Espíritu son entregados por el Espíritu Santo. Y no hay como una regla general para decir de qué forma se reciben porque es por gracia. Pero en este caso particular, Pablo destaca que la realidad en la cual Timoteo experimenta esto es así para que nosotros entendamos que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Y que por muy notorio que sea un don del Espíritu, seguimos dependiendo de los hermanos y dependiendo de la vida de la iglesia. Entonces, hay una cantidad de elementos que se conectan entre sí, que no solo destacan la forma en la cual Dios obra, sino también invita a la sujeción de todos los hermanos. Miremos también lo que dice allí también segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora en este contexto ya no es un contexto que trae la realidad del presbiterio, sino que es la imposición de las manos de un siervo de Dios. Le dice el Espíritu Santo por medio de Pablo a Timoteo que le recomienda que vuelva a encender el fuego del don que Timoteo recibió, pero que en este contexto ya el don que tiene o que experimenta tiene que ver con una manifestación del derramamiento del Espíritu Santo sobre él por medio de la imposición de las manos de un siervo de Dios. Entonces vemos que la imposición de las manos del presbiterio, de hermanos maduros y de un hermano en particular puede traer la realidad de la experiencia de dones del Espíritu. Vemos como, por ejemplo, cuando leemos en Hechos capítulo 8, dice la Escritura que Felipe llegó a Samaria y comienza a evangelizar y se manifiestan estas dos manifestaciones o experiencias del Espíritu que dice que las personas eran sanadas y eran liberadas de posesiones demoníacas, de tal forma que las señales eran realmente algo impactante para la sociedad y para la cultura de esa época, porque grandes gritos salían de las personas cuando los espíritus malignos abandonaban sus cuerpos. Vemos que esa era una labor evangelística, porque es un evangelismo bíblicamente normal. Y es que el evangelista llegaba a la ciudad y lo primero que hacía era expulsar el reino de las tinieblas de esa localidad. Pero no era suficiente con que el reino de las tinieblas fuese expulsado, porque la misma palabra nos habla lo que sucede cuando un espíritu inmundo sale, que anda por lugares desiertos y luego regresa a ver si la casa está arreglada y vacía, y si está sola, pues viene y trae 7 peores que él. Entonces no solo se trataba con ser sanados o ser liberados, sino que ahora el reino del Señor debía ser establecido.
Así que la obra de la liberación y transformación del creyente o desde el incrédulo al creyente tiene que ver con desligarnos de la obra de las tinieblas y ligarnos a la obra del Señor. Lo primero que sucede es que los espíritus malignos tenían que ser expulsados. Y esa fue la labor de Felipe en Samaria, en Hechos capítulo 8. Pero luego de que las personas eran liberadas, ellos eran bautizados en agua. Y luego desde allí vemos cómo Felipe no vivía una vida desujeta del Señor y de sus hermanos, y de alguna manera tuvo que esperar que los apóstoles llegaran a esa localidad, llegaran a esa ciudad, impusiesen sus manos sobre aquellos nuevos creyentes para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo era el establecimiento del reino de Dios sobre las personas que habían sido liberadas del reino de las tinieblas. Ambos asuntos son importantes. Y es allí donde también entra la manifestación de la enseñanza y el don de profecía, que establece el reino de Dios en nuestros corazones. Entonces, vemos que cuando ellos imponían las manos sobre las personas, la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo venía sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Todos hablaban en lenguas? No. ¿Todos profetizaban? No. ¿Todos hablaban en lenguas y profetizaban? No. Seguramente alguno no tenía esas experiencias inmediatamente notorias, pero quizás días después, semanas después, experimentaban quizás los mismos dones o seguramente también otros. Entonces, el primer enfoque del don profético tiene que ver con que la profecía trae dones del Espíritu, trae la experiencia de los dones del Espíritu. El segundo enfoque también está allí en Primera de Timoteo. Miremos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Vuelvo y lo leo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Usted puede notar que en este texto se menciona que Timoteo recibió profecías. Recibió profecías y ya hemos leído esa experiencia, lo leímos anteriormente, de la imposición de las manos del presbiterio, de la imposición de las manos del apóstol Pablo, pero ahora hay un mandamiento y es que esas profecías que Timoteo recibió, específicas para su vida, no debían ser desechadas, porque es la voz rema del Señor para ti. Es tu contexto, es la forma en la que el Señor te habla en tu contexto, de cómo te dirige en el camino en el cual estás siguiendo al Señor. Y esas profecías no deben ser despreciadas. Esas profecías deben ser atesoradas, y eso fue lo que hizo Timoteo. Dice la Escritura que él debía no solo atesorar las profecías, sino conforme a la voz de Dios, en ese momento debía caminar y militar por ella la buena milicia. Esa palabra militar es interesante porque en el mismo texto o en los mismos textos de Timoteo vuelve y se usa la palabra militar. Miremos lo que dice, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa palabra militar aparece aquí en Segunda de Timoteo y también aparece allá en Primera de Timoteo. Y en Primera de Timoteo su relación, la palabra militar, su relación, tiene que ver con caminar la vida guiado por una palabra profética. Y en Segunda de Timoteo tiene que ver con no enredarse en los negocios de la vida. Es decir, que como creyentes tenemos un llamado a ser soldados. Pero en el contexto de Segunda de Timoteo tiene que ver con militar la buena milicia, con no enredarse con los negocios de la vida. Y cuando se refiere a los negocios de la vida,
no nos está invitando a dejar de trabajar, nos está invitando a que nuestro corazón no se involucre con el mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, tomando estos dos versos y estos dos contextos para ligarlos y conectarlos y entender qué relación tiene con el don de profecía? En primer lugar, podríamos nosotros decir que una palabra profética es algo que viene del cielo, es algo que viene de lo celestial, es algo que me enfoca en lo celestial, es algo que me atrae a lo celestial, que me liga a lo celestial y que de alguna manera siempre una palabra profética me va a invitar a enamorarme de Cristo, a conectarme con Él y a desvincularme de las prisiones del mundo. Entonces, para poder nosotros caminar la buena batalla y andar en esa buena milicia y militar de esa manera, necesitamos andar esa milicia conforme a esa experiencia profética. Recordamos nosotros ese texto precioso que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, que nos muestra cómo había un deseo en el corazón de Eliseo. Eliseo quería esa experiencia profética. Eliseo anhelaba esa experiencia profética. La voz de Dios viene porque el Señor quiere hablarnos, no solo por su palabra, no solo por la enseñanza, no solo por la experiencia o por parábolas. Las parábolas son situaciones que nos rodean, sino también por medio de un mensaje profético. Pero debe haber un anhelo en el corazón. La palabra nos muestra cómo muchas veces el Señor llegó a una ciudad, llegó a una localidad, y dice que muchos milagros no realizó, porque en el corazón de ellos no había un anhelo, no había un deseo, había una incredulidad. Entonces, de esa manera, como no había una demanda sobre la unción de Cristo, pues el Señor no traía esa realidad. Entonces muchas veces nosotros no tenemos experiencias sobrenaturales profundas con el Espíritu Santo porque nosotros hay incredulidad, hay desconfianza, hay dureza o quizás no hay un deseo. Pero quizás, ¿qué pasaría si hubiese un deseo intenso por anhelar esa experiencia profética? Segunda de Reyes capítulo 2 nos muestra un hombre que tenía hambre por eso. Eliseo era un ganadero, su familia era una familia con mucho dinero en esa época, tenían campos. Dice la palabra que él estaba trabajando en los campos de su familia, él era un hombre con muchas cosas. Y en ese momento aparece Elías y le arroja su manto y le dice, sígueme. Y al parecer algo nos muestra ese manto, es como una tipología de la unción del Espíritu Santo, porque desde ese momento lo que le dice Eliseo a Elías es, déjame que yo primero me despida de mi familia. Y entonces Elías le permite hacer esto. Y lo realiza, se despide de su familia y comienza ese caminar junto a Elías. Y en medio de todas las experiencias que tiene con Elías, los profetas de las localidades comenzaban a decirle a Eliseo que ese día era el día en el cual se iba a separar de su mentor. A Eliseo le decía esto a los profetas y Eliseo ya sabía que era el último día que iba a ver a Elías. Finalmente allí en el Jordán, Segunda de Reyes capítulo 2, Elías le sugiere a él una petición y le dice, ¿qué quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti? ¿Se imaginan, hermanos, lo que se debe sentir que el Señor te diga, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y muchas cosas podía pedir Eliseo, pero lo que Eliseo pidió fue, yo quiero esa experiencia profética que tú tienes. Y aunque yo sé que voy a ser la persona que te va a reemplazar, yo quiero eso, pero el doble. Es decir, que hubo una ambición en el corazón de Eliseo por esa experiencia profética. La avaricia no es algo que provenga de Dios, pero la avaricia es un deseo por las cosas del mundo. Pero el deseo por las cosas espirituales no es algo pecaminoso. El deseo por las cosas espirituales es algo maravilloso, es algo precioso. Entonces, Eliseo no pidió para él más dinero, no pidió para él más cosas materiales. Eliseo anhelaba la experiencia profética en una doble porción. Pero había que pagar un precio, no debía dejarse distraer.
porque en ese momento estaban cruzando el Jordán. Y le dice, cosas difíciles has pedido, pero si tú ves cuando yo soy quitado de ti, te será hecho. La palabra dice que un carro de fuego los separa a ellos dos. Y usted se imagina lo que sería ver un carro de fuego volando y separándome de un hermano con el que estoy caminando. Él no se deja distraer por el carro de fuego, sino que no quita sus ojos de Elías. Y Elías asciende en un torbellino. Él no se deja distraer del carro de fuego, a pesar de que el carro de fuego también provenía del cielo. Tuvo que pagar el precio de no dejarse distraer, de mantener sus ojos sobre su maestro. Y gracias a eso pudo ver dónde caía el manto y fue y lo tomó. Entonces, vemos que basado en esa realidad del cielo, porque eso es la palabra profética, un pedazo de cielo, podemos nosotros desligarnos del mundo. Así que el segundo enfoque del don profético es que la profecía tiene un enfoque personal para cada uno de nosotros. Puede darse una palabra profética general, pero hay palabras proféticas personales, específicas, que van para cada uno de nosotros, para dirigir nuestra vida, para dirigir nuestro contexto. Y conforme a esas palabras proféticas, como dice el texto, debemos nosotros militar con ellas la buena milicia. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Podemos nosotros regresar a las palabras proféticas específicas que el Señor nos ha traído y por ellas continuar nuestra carrera. El segundo enfoque que podemos nosotros observar es en 1 Corintios capítulo 14. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. 1 Corintios 14, 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces vemos que hay tres menciones que tienen una relación con el don de profecía. Dice, es para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Y qué es? Para edificar la iglesia. Ya hablamos de un enfoque personal, pero ahora vamos a hablar de un enfoque eclesial. Así que el tercer enfoque es que la profecía es eclesial. Edificar, exhortar y consolar. En esos tres enfoques, o en esos tres elementos, la profecía o el don de profecía opera en medio de la congregación. En primer lugar, podemos nosotros decir que ese enfoque relacionado con edificar, con consolar, con exhortar, tiene que ver, y podríamos nosotros voy a usar una parábola para explicar esto, y es que la carrera del cristiano tiene muchas dificultades. Somos corredores. El atleta es una figura del cristiano, también lo usa Timoteo. Y estamos corriendo la carrera. Pero ¿qué pasa cuando uno de nosotros en esa carrera tropieza mientras corre, se cae, se golpea, se lastima de la manera en la que podemos imaginar que ser lastimado dependiendo de la velocidad? Y queda en el suelo, queda allí en la calle, queda allí en la pista. Miremos cómo esos tres enfoques de la profecía tienen que ver con restaurar a un creyente que está en esa posición. En primer lugar, se habla acerca de que la profecía es para consolar, porque la consolación tiene que ver con abrazar al herido. La consolación tiene que ver con sanar la herida que tiene esa persona. Consolar es abrazar, consolar es restaurar, consolar es restaurar el dolor que esa persona tiene. Entonces la persona está golpeada, está lastimada en medio de la carrera porque pasan muchas cosas. Entonces, en medio de esa carrera, con estas cosas que suceden, la palabra profética viene para sanar, para vendar, para traer consuelo, para poner vendas en las heridas del corazón de la iglesia. Pero cuando está allí el atleta debe seguir corriendo, debe seguir avanzando.
El atleta está en la pista y su propósito es llegar a la meta. Su propósito es alcanzar el premio. Su propósito es ganar el reino, es tomar la corona, es llegar al fin. Entonces él no puede quedarse, o ella no puede quedarse allí lamentándose por su dolor y por sus heridas, y necesita urgentemente que venga la palabra de Dios a sanarle de estas heridas, porque si se levanta así, pues seguramente va a volver a caer. Supongamos que ni siquiera es una herida, supongamos que es una fractura. Entonces debe primero ser restaurada su fractura para poder continuar. Pero cuando vamos corriendo y somos competidores y nos sentimos que vamos bien y tropezamos y caemos y nos fracturamos, no solamente nuestra herida es sanada, sino que seguramente entra un desánimo en nuestro corazón. Y luego, después de ser sanados, si ya podemos correr, quizá ya no hay ánimo para continuar, porque ya nos da temor correr, ya sabemos que la pista trae dolor. De pronto los que han tenido vehículo, particularmente moto, que en algún momento se han accidentado, se han golpeado, saben que 1, 2, 3 días después, 4, 5 semanas, meses, uno conduce con miedo y lento, porque cree que va a volver a caerse. Lo mismo pasa en todas estas cuestiones. Entonces, seguramente la profecía entra y consuela, y seguramente hay consuelo, y hay sanidad. Pero ya llega un momento en que el atleta debe seguir corriendo, pero ya no hay ánimo. Es allí donde entra la palabra exhortar, porque la profecía también exhorta, y esa palabra exhortar tiene que ver con animar al que se detuvo. Animar al que se detuvo. Exhortar significa animar. Exhortar significa animarlo para que continúe la carrera. O sea que primero lo cura, lo sana, lo consuela, pero tanto el ánimo como el consuelo son dos asuntos diferentes porque son dos etapas diferentes. Necesita ser animado para que continúe la carrera. Necesita que el Señor ponga su mano sobre su hombro y le diga: sí, te caíste, ya te sané, ya te levanté, continúa la carrera. Prosigue, continúa, no te detengas. Pero Señor, me caí, continúa la carrera. Tú puedes hacerlo porque te ha dado el poder para hacerlo. Entonces, allí es donde también la palabra profética entra para exhortar y para animar, para que continuemos la carrera, para que continuemos la edificación, para que continuemos todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora, también nosotros necesitamos de alguna forma ser construidos en medio de la carrera, fortalecidos en medio de la carrera. Después de iniciar el correr, debemos terminar la carrera y crecer en la carrera. Y es allí donde entra ese tercer elemento, y es la edificación. La profecía también edifica, construye. No solamente consuela, no solamente anima, sino que fortalece y termina de alguna forma esa labor de edificación en el creyente, en su interior y en su ánimo y en su enfoque en la carrera que tiene por delante. Entonces, la construcción por medio de las palabras proféticas son algo muy importante. Entonces, el tercer enfoque tiene que ver con que la profecía es eclesial. Miremos ahora 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 6. Dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Quiero que atendamos este enfoque con mucha atención. Porque el contexto del verso y el contexto del capítulo tiene que ver con que los dones están orientados a la edificación de la iglesia. Entonces, como están orientados a la edificación de la iglesia, el apóstol Pablo dice: ¿qué pasa si yo voy a ustedes hablando en lenguas pero no trae provecho? Ya sabemos que una de las reglas para ministrar las lenguas al contexto eclesial es el don de interpretación. Entonces dice: ¿qué os aprovechará si yo no les hablo? Y habla de 4 elementos. Esos 4 elementos son los 4 pilares de la edificación de la iglesia. Dice: número 1, revelación; número 2, ciencia; número 3, profecía; número 4, doctrina.
son como 4 pilares de la edificación. Es decir, la edificación de la iglesia y la edificación del Espíritu Santo en nosotros contiene estos 4 elementos. Dice revelación, ciencia, profecía y doctrina. ¿Y qué significa cada una de estas palabras? Para que lo traigamos al contexto y veamos cuáles son como los elementos en esencia de la edificación. Revelación, o sea que podremos nosotros decir que si estos 4 elementos son el 100% de la edificación, es como si cada uno de estos elementos representa el 25% de la edificación, para sumar un 100%. Entonces, como cada elemento representa el 25%, cada elemento es importante. Y si tenemos 25, 50, ¿sí? 75, falta un 25, falta un 50%, deben estar todos los 4 elementos de la edificación. ¿Qué les aprovechará? Porque el provecho lo traen esos 4 elementos. Revelación, esa palabra revelación que es apocalipsis o apocalipto, que tiene que ver con quitar el velo, con quitar la cubierta. Cuando buscamos esa palabra en un contexto de la experiencia de la iglesia, vemos que tienen que ver con las experiencias sobrenaturales y trascendentales de la manifestación del Señor en nuestra vida. Porque las experiencias con el Señor hacen parte de la edificación. Porque nosotros no estamos llamados a tener simplemente conocimiento y no experiencia. Somos cristianos y somos creyentes, estamos acá, no porque nuestra mente se identifica con esta realidad, sino porque hemos podido tocar al Señor en nuestra vida. Hemos tocado al Señor en nuestra vida en momentos de dificultad, en tristezas, en amarguras, en situaciones difíciles económicas, de enfermedad, en momentos de alegría, de gozo, en respuestas a nuestras oraciones. Hay algo y cada uno puede hablar de por lo menos una experiencia que ha tenido con el Señor. No necesariamente tiene que ser la experiencia camino a Damasco. No necesariamente tiene que ser una experiencia desbordante y sobrenatural de una manera que quede como si fuera una experiencia apostólica de gran magnitud. Toda experiencia con el Señor es de valor. Porque el Señor nos visita con su amor, nos visita con su abrazo, escucha nuestras oraciones, trae consuelo, trae paz, trae libertad. Y cada experiencia con el Señor es grande. Eso es revelación. Vemos que la edificación y uno de los elementos, ese 25% de la edificación es la revelación. Y es la experiencia con el Señor particular en nuestra vida. Nosotros debemos experimentar al Señor profundamente cada día. Y lo más importante es que nos buscó a nosotros. Amén. Entonces, en ese momento que el Señor nos busca en un contexto. Cada uno tiene una necesidad, una situación, y cuando ustedes ven al Señor acercarse a las personas en los evangelios, a todos se les acercó de manera diferente. A todos los abordó de manera diferente. Es por eso que la evangelización no es un esquema estricto siempre. Porque cada persona es una persona diferente. Cada persona tiene preguntas diferentes. Y como el Señor se le acerca a Nicodemo, no se le acercó a Natanael, y como se le acercó a Natanael, no se le acercó a Zaqueo y al joven rico y los demás hombres y mujeres de las Escrituras. Entonces cada uno de nosotros tiene una experiencia. Cuando la mujer samaritana estaba allí sacando agua en cierto horario, el Señor se le acerca y le habla de cierta manera. Y esa forma en la cual le habla el Señor a la mujer samaritana hace que esa mujer samaritana identifique que Él es el Mesías y que algo estaba pasando en su vida, y la vida de esa mujer no fue la misma. Cuando se le acerca al endemoniado gadareno y el endemoniado gadareno es liberado, este hombre quería seguir al Señor. Y el Señor le dice, debes ir a dar testimonio, y lo envía a Decápolis, 10 ciudades. La experiencia y la perspectiva y la revelación de Cristo desde la cosmovisión del gadareno no fue la misma que la de la mujer samaritana. Así que el gadareno se llevaría parte de la riqueza de Cristo y la mujer samaritana parte de la riqueza de Cristo. Y si todos se reunieran en un lugar, cada uno podría dar su perspectiva del
la grandeza y la misericordia y el amor transbordante de Cristo. Y eso sería la iglesia. Entonces, la revelación hace parte de la edificación. Es la experiencia particular y personal con el Señor. Por eso cuando se reúne la iglesia, cuenta esa revelación. Tuve una experiencia, hermano, sucedió esto en mi familia, oré y el Señor me respondió. Pasó esto y bueno, una persona estaba enferma, falleció, puede sanarse, pero también puede fallecer y así se sane, vi la mano del Señor, pero así parta, también vi la mano del Señor. El Señor me acompañó, el Señor estuvo conmigo. Entonces, todas las experiencias son importantes. El segundo elemento o el segundo pilar de la edificación que menciona allí es la ciencia. Y la palabra ciencia, que es la palabra gnosis, tiene que ver con conocimiento. Tiene que ver con enseñanzas bíblicas. Y tiene que ver con el contacto que tenemos con la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor y las escrituras se abren para nosotros y nos trae esa realidad de la mente de Dios. Eso hace parte de la edificación. Es otro elemento de la edificación. Debemos tomar esa palabra y el Señor nos habla de un tema específico. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos experimentar? Y son asuntos muy específicos, están en la palabra. Pero al decir ciencia, todavía no se habla de la aplicación práctica de esa palabra. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es la mente de Dios, de cómo Dios piensa en todos estos conceptos, y otra cosa es cómo aplico eso a mi vida práctica. En la palabra de ciencia tiene que ver con la expresión específica y literal de lo que el texto dice. Mientras que en la doctrina, que la palabra es instrucción, sí tiene que ver con la aplicación del conocimiento de Dios a la vida práctica desde la voluntad de Dios. Entonces, la misma palabra de Dios nos habla de dos manifestaciones del don de enseñanza. Vamos a adelantarnos un poquito. Habla de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Son dos palabras que aparecen allí en 1 Corintios capítulo 12. Palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Logos gnosis o logos sofía, que usa el texto. Entonces la palabra de ciencia tiene que ver con las verdades conceptuales, teóricas y específicas de la doctrina. ¿Sí? La kenosis de Cristo, la resurrección, la muerte de Cristo, el pecado, el perdón de los pecados. Todo lo que la Escritura dice es logos. Pero la sofía o la sabiduría es la aplicación de ese logos en mi vida. Cuando yo me expongo a la Escritura y cuando la leo, estoy exponiéndome a la palabra de ciencia. Pero cuando medito en mi vida y digo cómo aplico eso a mi vida, y la aplico, sería una palabra de sabiduría. Es decir, aplico eso en un contexto específico. Entonces hemos hablado de tres pilares. Revelación, que son experiencias. Ciencia, que tiene que ver con esa palabra específica. Y doctrina, que es la palabra instrucción, que tiene que ver cómo aplico en mi vida esa ciencia. Pero el cuarto pilar es la profecía. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia tiene el ministerio de la palabra y tiene palabra de ciencia y tiene doctrina? Tiene el 50%. Y si tiene experiencias, que por supuesto las tiene el 75%. ¿Con el 75% se puede hacer algo? Claro que sí. Pero si queremos un 100%, la profecía debe entrar allí. Entonces la profecía tiene que ver con el don y con la experiencia profética, donde reúne tanto la ciencia, la sabiduría y las experiencias en una situación sobrenatural que me permite percibir que el Señor me está hablando de manera específica. Y siento la cercanía también del Señor. Entonces, voy a recordar rápidamente. El primer enfoque es que la profecía trae dones. El segundo, que la profecía tiene un enfoque personal. El tercero, que la profecía es esequial. Y el cuarto, que la profecía hace parte de los 4 pilares de la edificación. Estamos hablando de 7 enfoques. Vamos a hablar de los últimos 3. El siguiente está también allí en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 25.
Vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y versículo 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, el quinto enfoque es que la profecía expone lo oculto del corazón. Dentro de la manifestación del don profético está la realidad que vemos allí, que dice que entraban personas y en medio de una experiencia con el don de profecía, sentían como el Señor literalmente escarbaba lo profundo de su corazón y sacaba las cosas ocultas. Eso lo puede hacer de manera privada o de manera pública. Eso es algo que solamente el Señor coordina, eso no lo coordinan los hermanos que tienen esos dones. El Señor sabe cómo lo hace, pero dependiendo, de eso depende mucho, porque también hay un tema de instrucción, hay un tema de amor, hay un tema de muchos asuntos, pero el Señor lo puede hacer de muchas maneras. Pueden haber palabras proféticas generales que se mencionen cuestiones, pueden haber palabras proféticas específicas, o puede ser que un hermano con ese don de profecía pueda acercarse a un hermano y decirle, mira, el Señor tiene eso para decirte. Entonces también el hermano que posee este tipo de dones debe tener una madurez para poder gestionar todas estas cosas. El sexto asunto que no hemos abordado y es muy importante es que la profecía predice eventos del futuro. Es uno de los enfoques del don profético. Mire que no solamente hay un enfoque hacia la iglesia, hacia nuestro caminar, sino que ya hay un tema escatológico, un tema que habla del futuro. Hechos 11:28 y Hechos 21:10 nos habla de un profeta neotestamentario de los días de la iglesia del primer tiempo y lo reconocían como profeta. Y es realmente los dos episodios donde él aparece, no aparece en otros lugares. Pues quizás hay menciones como indirectas sobre él, pero note que en los dos momentos que aparece él trae una palabra profética. Más adelante, en Hechos 21:10 en adelante, vemos que ese profeta le da una palabra profética a Pablo sobre una persecución que viene para él. Él toma el listón de Pablo y se ata con ese listón. Llegó ese profeta, tomó el listón de Pablo, se amarró y dijo, el Espíritu Santo dice que así va a ser llevado el dueño de este listón hacia Jerusalén. Y ya venía el Señor hablándole a Pablo lo que le iba a pasar y eso se cumplió porque así sucedió. Y había tanto respeto de lo que el Señor hacía por medio de estos hermanos y hermanas con este don en medio de la iglesia, que la iglesia lo recibió como algo real y hasta le dijeron, Pablo, no vayas. Y Pablo dijo, no, yo voy ahí, estoy parafraseando, ahí está el texto. Entonces, esa fue la segunda experiencia que vemos en Hechos. La primera experiencia es que Ágabo menciona que viene una hambruna y se cumple, y ahí dice el texto que se cumple. Fue importante para el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Lucas, dejar claro que se cumplió. Entonces ustedes pueden notar que Mateo 24 es una profecía que el Señor da. Esa profecía vino antes de Hechos. Si ustedes leen Mateo 24, ustedes notan que el Señor habla de las cosas que van a suceder, del futuro. Y dice, dentro de las cosas que dice que van a venir hambres, persecución. Va a venir muchas cosas, pero Él lo dice de forma general. Y eso es profecía. Entonces el Señor desde Mateo 24 dice que cosas iban a pasar. Pero ahora la función de estos profetas neotestamentarios no es decir profecías desligadas a la Escritura y a las palabras del Señor. Es traer toda esa realidad al contexto del hoy. Entonces note cómo este profeta neotestamentario también habló de hambruna y también habló de persecución. Lo mismo que habló el Señor en Mateo 24, pero lo trajo en un contexto específico, en un tiempo específico y para personas específicas. Eso hace parte de uno de los enfoques del don de profecía. La profecía predice eventos futuros, pero no desligados de la revelación de la Escritura y de la palabra que el Señor está trayendo. Y la palabra que el Señor ha traído en las Escrituras.
Nunca un profeta de Dios va a hablar contrario a las Escrituras. Un profeta de Dios se sujeta, o el don profético se sujeta a la Escritura. Nunca se sale de allí, ni tampoco lo contradice. Lo confirma. El don profético confirma la palabra profética más segura. Miremos el último enfoque. El último enfoque está en Juan capítulo 4. Mencionamos un poco sobre la mujer samaritana. Juan capítulo 4, 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús, y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Uno de los enfoques del don de profecía es que la profecía es precisa. Es precisa, es específica, es puntual y es precisa. No dijo 3, no dijo 4, le dijo 5, y el que ahora tienes tampoco es. Y esa palabra profética transformó el corazón de esta mujer. Por eso dice: si llegan personas a la congregación y todos profetizan de esta manera, lo oculto del corazón se hace manifiesto, y postrándose en tierra adorará a Dios. Entonces, este es el séptimo enfoque del don de profecía. Voy a recordarlo rápidamente. Número 1, la profecía trae dones. Número 2, la profecía tiene un enfoque personal. Número 3, la profecía es eclesial. Número 4, la profecía hace parte de los 4 pilares de la edificación. Número 5, la profecía expone lo oculto del corazón. Número 6, la profecía predice eventos futuros. Y número 7, la profecía es precisa. Entonces, cerramos mencionando lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. No menospreciéis las profecías. El versículo 19 había dicho: no apaguéis al Espíritu. Hay 3 advertencias en la Escritura acerca del Espíritu. No resistan al Espíritu, no contristen al Espíritu y no apaguen al Espíritu. Cuando se refiere a resistir al Espíritu Santo, se refiere a que en nuestro entendimiento ponemos barreras para no aceptar las verdades que Él nos está trayendo. Estaba Esteban predicando allí en Hechos capítulo 7 y estaba hablando, y los paradigmas de los judíos se estrellaban con la verdad que traía Esteban. Y eso, en medio de ese golpe y ese estremecimiento en los conceptos de los judíos, es cuando Esteban dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Como sus padres, así también ustedes lo resisten. Entonces, resistir significa no recibir esa confrontación del Señor por medio de su palabra. Ese nuevo vino que trae el Señor,
para llevarnos una nueva experiencia. No entramos en una nueva experiencia sobrenatural, porque la iglesia es sobrenatural y es contracultural. Entonces no entramos a esa experiencia hasta que nuestros paradigmas no sean rotos. Y no son rotos nuestros paradigmas si nos resistimos. Pero luego de la resistencia hay otra situación, otro fenómeno terrible y triste: contristar al Espíritu Santo, afligir al Espíritu Santo. Hay un versículo por allá, mientras está el Señor siendo llevado al martirio, que dice que unos soldados comienzan a golpearlo con palos en su corona, le ponen una corona de espinas y comienzan a golpearlo. Y una de las preguntas que él hace, ahí está en el texto, es: ¿por qué me golpeas? Y lo mismo que dice el Espíritu Santo cuando lo contristamos: ¿por qué me golpeas? De golpear al Espíritu Santo, afligir al Espíritu Santo, tiene que ver con las prácticas pecaminosas y muchas cuestiones en nuestros relacionamientos y en nuestra vida de cómo afligimos y contristamos al Espíritu Santo. Es nuestra relación con Él. Pero hay otro aspecto, otra advertencia, que también es igual de terrible: no apaguen al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No apaguen el Espíritu. No apaguen el Espíritu Santo. No lo apaguen. El Espíritu Santo quiere hacer algo. Él quiere pastorear. Él quiere traer libertad. Él quiere traer algo. No apaguen al Espíritu. No lo apaguen. A veces, hermanos, realmente el Espíritu Santo nos visita y necesitamos esa visitación. Porque quizás después, unos días después, si nosotros resistimos al Espíritu, lo contristamos y lo apagamos, nos vamos a dar cuenta que si hacíamos eso, esa comisión del Espíritu Santo era lo que nos iba a dar la fuerza para salir de allí. Entonces, apagar al Espíritu Santo es oponernos a su mover. Es el mover de Dios, porque la iglesia es sobrenatural. Imagínense que la iglesia no fuese sobrenatural. Qué terrible sería esto. Lo sobrenatural significa que Dios está al control de todas las cosas. Que hoy estamos aquí predicando es porque Él es el que está aquí. Yo hoy estoy aquí compartiéndoles únicamente es por su misericordia. No es porque yo sea mejor que ustedes. Es por su misericordia y su amor, nada más. Para mí es clarísimo que es el amor y la misericordia del Señor que hoy me tiene aquí hablando. Es solamente su amor y Él está aquí en medio de nosotros y quiere traer realidades a nuestra vida para que tengamos una experiencia profunda con Él. No apaguemos al Espíritu y no menospreciemos las profecías. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sea con todos ustedes. Amén, amén, amén.